Bueno, bienvenidas, bienvenidas a Rumbo a ti sin excusas. Qué ganas tenía de empezar este encuentro, como lo he llamado yo, esta masterclass, este taller, como lo queráis llamar vosotras, porque al final esto es para vosotras. Fijaros que estamos en un momento del año, septiembre, que es el inicio de un curso escolar. Tenemos dos momentos en el año que siempre estamos con propósitos y suelen ir además en épocas de cambio y después de vacaciones. El 1 de enero y este septiembre. Habrá gente, algunas de vosotras, que puede que todavía estéis de vacaciones, pero otras ya estaréis metidas en la vorágine, en la rutina, en la cotidianidad. Y todo eso supone estrés, todo eso supone ansiedad, tristeza, un removimiento de emociones que nos hacen sentir que estamos perdiendo nuestro rumbo. Por eso, hoy aquí quiero haceros un pequeño viaje hacia vosotras mismas con tres etapas, podemos decir. La primera es esa tomar conciencia de en qué lugar y cuáles son los elementos que nos afectan para perder nuestro rumbo y para sentirnos un poco desorientadas. La segunda etapa va a ser daros una pequeña estrategia para que empecéis esa brújula que os puede llevar, que os puede no, que os va a llevar a vosotras mismas. Y la tercera es cuáles son esas acciones que que vosotras podéis empezar a tomar ya en el momento en el que veáis este encuentro, este taller, esta masterclass. Por eso te digo que antes de comenzar, coge un bolígrafo y un cuaderno porque vas a tener que tomar notas y habrá cosas que no te quieras perder. Vamos a comenzar, pues, con cuáles son esos elementos, esos factores que nos generan desorientación normalmente cuando ya empezamos en esta época, en la época en la que hay que tomar nuevas decisiones, hay que volver al trabajo, hay que volver a la rutina de los hijos, de las relaciones, de los colegios, de los horarios, de los nuevos proyectos incluso o de los proyectos ya antiguos. Estos factores nos crean una desorientación y son los siguientes. Factor número uno es la aceleración y la prisa como un estilo de vida. Cuando estás en verano es como que todo se ralentiza, vamos a otro ritmo, salimos para estar disfrutando del día, vamos, y sin embargo, cuando llega este momento, la prisa se convierte en nuestra enemiga. Además, como bien dice esta pantalla, nos impide integrar nuestras propias experiencias. La historia de todo esto es que estamos hablando de esta época del año, de septiembre, del comienzo de otoño ya. Pero es que esto nos pasa a lo largo de nuestra vida, en todos los años que ya llevamos. Te invito a que vayas reflexionando sobre todo lo que te voy a contar y que en ese cuaderno anotes cuánto es lo que afecta en tu vida esta prisa. Vamos con el segundo. El segundo es la sobrecarga informativa, lo que yo llamo la infoxicación. Es decir, estamos recibiendo constantemente estímulos externos a través del Instagram, las redes sociales, el Facebook, correos electrónicos, WhatsApp, cualquiera de estas redes, cualquiera de estas informaciones nos llegan desde fuera y nos crean un ruido ensordecedor que nos dificulta escuchar nuestra voz, que nos dificulta conectar con nuestra autenticidad. Vuelvo a formularte la pregunta de antes. ¿Cuánta sobrecarga tienes ahora en tu día a día? Vamos con el tercer elemento. El tercer elemento es ni más ni menos que la presión social y la comparación perpetua que sentimos. Pero si te das cuenta, casi desde pequeños ya nos estamos comparando inconscientemente, pero nuestros propios padres nos invitan en el colegio, con los amigos. Y ahora mismo, incluso a estas edades, la comparación lo que nos genera es una insatisfacción brutal.
y sobre todo nos aleja de esa esencia, de tu propio centro, de esa autenticidad que a mí tanto me gusta hablar, de ese rumbo a ti. ¿Cuánta comparación sientes tú? Pero fíjate que esto tiene que ver con lo anterior, con lo de las redes, que estás viendo en redes imágenes de mujeres que tienen un éxito espectacular, que son bombones, que están... Y tú, inconscientemente, te estás comparando con ellas. Mira a ver, igual que te he preguntado en los otros dos elementos, ¿cuánto te comparas? ¿Cuánto te está afectando a ti esto en tu en tu día a día? Vamos con la cuarta. Venga, cuarto elemento. El cuarto elemento es, esto tiene que ver mucho con todo lo anterior, ¿eh? Es la desconexión con los ritmos naturales. Es decir, el día, la noche, las estaciones, los ciclos lunares. Y yo voy a poner ejemplos muy claritos. Ahora mismo, eh, el tema de lo de los alimentos, ¿cómo se dice? Del punto cero, o sí, creo que es algo así, punto cero, algo así se llama. Lo que quiero decir con esto es que ni siquiera ya nos centramos en comer los alimentos de temporada. Tenemos fresas durante todo el año, pues porque ya no prestamos atención a las estaciones. Cuando llegan las estaciones, ahora, por ejemplo, en otoño, otoño es una época de recogimiento. Es una época de recogimiento y viene del verano, que es la época de la expansión, de la salida. En el recogimiento tienes que estar contigo. Al día le tienes que dedicar la acción, la actividad. A la noche le tienes que dedicar el descanso. Evidentemente, cuando vives desconectada de la naturaleza, que es tan importante, tenemos un desequilibrio interno que afecta a nuestra calidad mental y a nuestra estabilidad emocional. Por tanto, te invito a que también tengas en cuenta cuánto de desconexión tienes con estos ritmos naturales, pero además amplíalo a la naturaleza. ¿Cuánto estás desconectada de la naturaleza? Y la naturaleza ya no es que te vayas al monte o a la playa o a es simplemente que veas un árbol y lo toques, que lo honres, es que pongas tus pies en el césped, es que sientas la naturaleza. Punto. Este es el elemento 4. Vamos a por el quinto. El quinto elemento. Bueno, ¿cómo lo tenemos nosotras de arraigado, eh? Es ese siempre estar disponible. Y fíjate que el estar disponible hace que tengas un agotamiento emocional. Me puedo casi jugar las manos o el cuello. Es que me jugaría hasta el cuello a que en esta época estás ya agotada emocionalmente. Solo de pensar en todo esto que hemos estado comentando y en otros elementos que te voy a presentar ahora. Solo de pensar en esto ya tienes un agotamiento emocional y sobre todo por querer estar siempre presente en todo. Es ese no querer parar, es ese piloto automático, es ese decir siempre sí, siempre sí. Y ahora vamos a otros elementos. Estos otros elementos, aquí estás desconectada. Estos factores que te presento ahora hacen, evidentemente, que pierdas el rumbo y que además tu confianza y tu autoestima disminuya. Recuerda los 5 y ahora vamos a por otros 5, que vas a ver que tienen mucha relación. Lo que quiero es que tomes conciencia de cuáles son todos estos elementos que a ti te están afectando en tu día a día, ¿vale? Porque no pasa nada. Los identificamos y luego vemos qué podemos hacer. Venga, vamos con estos otros factores. Las huellas de la infancia. Buah. Seguro que ya sabéis lo que influye en nosotras nuestra infancia. A todos, nos dejan unas huellas, cicatrices, lo podemos llamar como queramos, pero están ahí. Las heridas de las que tanto seguro que habéis oído hablar. A mí me gusta llamarle huellas, porque quieras que no, pueden ser una señal, pero a veces no tiene por qué ser una herida. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con el amor que te han dado tus padres, la aprobación que te han dado, cómo te han ido validando. Es decir, tiene que ver con las leyes familiares, porque no olvidemos que todo lo que hacemos lo hacemos para que nos quieran,
para que nos aprueben, para que nos reconozcan, para que nos vean. Y cuando esto nos va dejando huella porque nuestros padres lo han intentado hacer de la mejor manera posible, nos vamos poniendo máscaras, capas, etiquetas que a veces no son las que te representan. Por tanto, este es un factor que es más profundo y que influye, fijaros que los otros elementos tenían que ver más con todo el mundo externo, ¿vale? Y todo esto que yo voy a plantear ahora está más relacionado con tu mundo interno, ¿ok? Primero, las huellas de la infancia. Simplemente es para que también reflexiones en qué punto y cómo sientes que tu infancia te está afectando en tu vida. Vamos con el 2. El 2 es, fijaros, antes he hablado de la comparación social y aquí lo que te estoy mostrando es otra vez la comparación, pero desde tu sentir, desde dónde estás tú respecto a todos los elementos que vienen fuera, porque a ti esos estímulos que vienen desde fuera lo que te están haciendo es querer encajar según esas heridas, según esas huellas de la infancia. Tú te pones unas máscaras y unas capas que lo que te van a hacer es querer encajar. Y querer encajar es querer encajar en tu familia, querer encajar con tus amigos, querer encajar en tu trabajo, pero sin ser tú misma. Encajar es, imagínate, imagínate que tienes que meterte en una caja y que tienes que hacer una postura totalmente incómoda para adaptarte a esa caja. Esto es encajar. Imaginaros, ¿vale? Entonces, estamos con las huellas de la infancia y la comparación respecto a que tú, para tomar ciertas decisiones, sentirte querida, aceptada, tienes que encajar. Seguimos reflexionando y seguimos avanzando. Vamos con el tercer elemento, el tercer factor, el perfeccionismo, queridas mías. Nos exigimos tanto que nos crea una insatisfacción permanente. Queremos hacerlo todo perfecto. Y permitidme que os diga que la perfección lo único que hace es paralizarte, hacerte sentir insatisfecha, porque a mí, como bien me gusta, y lo veis ahí arriba, me siento una mujer irresistiblemente imperfecta. Y lo voy diciendo con mucho orgullo, porque el querer ser perfecta tiene que ver con el encajar y tiene que ver también con todas esas huellas que la infancia nos ha ido dejando. ¿Cuánto de perfecta eres? ¿O cuánto de imperfecta? Ahí te lo dejo. Vamos a ir a por el cuarto. Vamos a por el cuarto factor. ¡Hoy! ¿Te acuerdas que antes he dicho el estar diciendo que sí? Pues es precisamente esa dificultad que tenemos para decir no. Es decir, el poner límites. El poner límites a los demás y el ponernos límites a nosotras mismas. Lo que es la sobrecomplacencia. Porque esto lo que te hace es priorizar el bienestar del otro, el del ajeno, los que están fuera de ti, ya sean tus amigos, ya sea tu pareja, ya sean tus hijos, ya sea tu jefe, ya sean tus... Este bienestar lo priorizas sobre el tuyo propio. Entonces, se trata de cuántas veces dices al día no, o fíjate, ya no es que digas no, que puedes decir hoy no, pero mañana sí. O me gusta la idea, pero hoy no. Es decir, pon límites. Ponte límites a ti misma y a los demás. Este es otro factor que influye en toda esa sobrecarga, en esa pérdida de rumbo que puedes tener ahora mismo. Te la dejo aquí para que también veas en qué medida influye en ti. Y vamos a por la quinta. Vamos a por la quinta, a por el quinto factor, que es la influencia de la autoimagen. Es decir, ¿qué percepción tienes de tu imagen física? Ya no hablo del autoconcepto, que es cuánto te valoras, ni de la autoestima, que es cuánto te quieres, sino cuál es
la imagen que tienes de ti misma cuando te miras al espejo. ¿Qué ves? Y cuando no te miras al espejo, cuando estás tú sola, ¿cómo crees que eres? ¿Cuál es esa percepción que tienes de ti misma? Estos tres conceptos, aquí te he hablado de la autoimagen, pero ten en cuenta los otros dos, el autoconcepto y la autoestima, son tres palabras que van unidas. Una es cuánto te quieres, otra es cuánto te valoras y esto es cuánto te gustas físicamente a ti misma. ¿Vale? ¿Qué imagen te das, sientes de ti? Todos estos factores que he hablado antes, los externos y estos internos, te hacen estar en un lugar, te hacen sentir de una manera. Ese lugar es dónde estás ahora, cómo te sientes ahora. Que de todo esto que te he expresado, ¿en qué punto o cuáles son los que a ti te están afectando? No tienen por qué afectarte todos. Seguro que no te afectan todos. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles crees que ahora mismo tú puedes hacer un circulito en ellos para decir, esto es lo que yo quiero ahora mismo, cambiar? O esto es lo que quiero, y aquí es donde te voy a mostrar una estrategia que puedes poner en marcha, porque antes de, ¿cuál es la historia que te estás contando en torno a esto? Cada una, en base a todos estos factores, nos contamos una historia y esa historia nos afecta profundamente en nuestra vida. Vamos a continuar para que veáis que la historia que te cuentas es súper poderosa, sobre todo cuando te la crees. Y te cuento, déjame que te cuente antes de avanzar. Mira, cuando somos pequeños o ahora mismo de adultas, hemos estado escuchando cosas sobre nosotras. Incluso hay hechos, hay factores, hay situaciones y hay experiencias que hemos vivido. Y en torno a eso que hemos escuchado y esas experiencias que hemos vivido, nos hemos creado una historia. Pero esa historia que es concreta no es la que te afecta en sí, sino la interpretación que tú haces de ella. Tú has podido vivir unas experiencias, has podido escuchar algo, has podido... Pero eso no es lo que te afecta, sino la interpretación, es decir, lo que tú estás poniendo en esa historia. ¿Qué pasa? Que las historias no tienen todos los datos, porque tú lo que haces, lo que tú y yo hacemos, lo hacemos todos, es que nos ponemos unos prismáticos que solo nos permiten ver una parte de esa historia. Es decir, omitimos información de la historia. A veces la distorsionamos y otras veces generalizamos. Por tanto, la interpretación que estamos haciendo de la historia se puede convertir en un guión vicioso. Ese guión vicioso lo único que hace es que tú no te sientas a gusto contigo misma porque estás prestando atención a una parte solo de esa historia. Luego existe un guión virtuoso. Ese guión que tú puedes hacer de tu historia es aquella en el que tú amplías tu visión, cambias unos prismáticos pequeñitos por unos grandes y por tanto en ese nuevo guión puedes ver nuevos escenarios que antes no veías, puedes ver nuevos personajes que antes no veías, incluso puedes ver extras que antes no estaban. ¿En base a qué? En base a tus emociones, en base a querer mirarte dentro, en base a poder encontrar esa brújula que te lleve hacia ti, esa brújula que te permita estar contigo. Y es la que te voy a presentar para que puedas crear tu propia historia con otros elementos. Esta es la estrategia para que tú puedas crear tu historia con otros elementos, para que abras la mente, para que abras el foco y lo puedas hacer expansivo, virtuoso, un guión virtuoso. Vamos a darle a los elementos de tu guión alternativo, que es como me ha gustado llamarle, los elementos para que tú tengas tu guión alternativo. Y esta imagen que vais a ver me encanta. Ahí estamos. Fijaros, es una pieza, es un puzzle, que me encanta, es una pieza de puzzle. Y hay tres palabras maravillosas que son
sabiduría, serenidad y coraje. Voy a explicarlas brevemente para que veáis que son tres elementos que te van a guiar hacia ti, que te van a guiar para que puedas recuperar ese rumbo hacia ti. La primera es la sabiduría. ¿Y la sabiduría a qué te va a ayudar? Pues mira, te va a ayudar a que tú puedas saber qué es lo que depende de ti y qué es lo que no depende de ti. Qué es lo que tú controlas y qué es lo que no controlas. Y lo único que tú tienes que preguntarte es, cualquier cosa, cualquier hecho que tú quieras traer ahora mismo a este encuentro, a este taller, es, ¿en qué medida esto depende de ti? ¿En qué medida esto depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo para esta situación, resolverla, dar soluciones o sentirme mejor? Hay que tener la sabiduría para poder diferenciar qué depende de ti y qué no depende de ti. La segunda palabra que te voy a contar es el coraje. Fíjate que el coraje viene del francés y es acción con el corazón. Y la acción con el corazón lo que hace es que se lleva el miedo por delante. ¿De qué manera? Agarrándolo de la mano. Es decir, tú con coraje puedes avanzar con el miedo. El miedo es un compañero en nuestra vida, no podemos negarlo, tenemos que sentirlo, vivirlo como cualquiera de las emociones, tenemos que transitarlo. Y el compañero de viaje del miedo es el coraje. Agárralo de la mano y date cuenta de esas cosas que tú con sabiduría te has permitido saber que dependen de ti, entonces tomar nuevas decisiones con coraje para, con serenidad, actuar. Porque la serenidad es el aceptar y el fluir. Fijaros que esta pieza, esta pieza del puzzle, lo único que te dice es que la serenidad, o sea, con serenidad aceptas aquello que no puedes cambiar. Con coraje actúas para cambiar lo que puedes cambiar. Y con la sabiduría lo que te permites es diferenciar qué es lo que puedes cambiar y qué es lo que no puedes cambiar. Estos tres elementos son brutales, porque muchas veces nos están diciendo que tienes que cambiar, que tienes que hacer cosas, y a veces es tan sencillo, cuidado, sencillo, no digo que sea fácil, ¿eh? Digo que es sencillo. Es sencillo para identificar qué depende de ti. Hay cosas que no dependen de ti, no puedes hacer nada y por tanto no puedes cambiarlas. Acéptalas. La aceptación es una palabra maravillosa. Hay que aceptar. Lo que sí que puedes cambiar, ten el coraje de agarrar el miedo y cambiarlo. Y la sabiduría para poder diferenciar una cosa de la otra. ¿Ok? Tres conceptos maravillosos que van unidos a otros tres que son los siguientes. Otra ficha, otra ficha. Y luego veréis por qué es otra ficha. Seguro que solo con ver la imagen ya podéis intuir por dónde van las cosas, ¿no? Comenzar, seguir y dejar. Estos tres conceptos, estas tres palabras, estos tres verbos son muy sencillos. Si tú antes te has dado cuenta ya que tienes, qué es lo que puedes, qué depende de ti, mejor dicho, qué depende de ti, qué es lo que puedes cambiar, qué es lo que no puedes cambiar, qué es lo que puedes aceptar y cuál es tu sabiduría para diferenciarlo, entonces aquí tienes la herramienta para llevarlo a cabo. ¿Cómo? Pues lo primero es, yo te diría que seguir. ¿Y a qué me refiero con seguir? A que te permitas reflexionar y en ese cuaderno maravilloso que has cogido, escribas cuáles son todas esas cosas que a ti te están haciendo sentir bien. Es decir, qué elementos de tu vida te nutren, te permiten avanzar, te conectan con tu autenticidad, te conectan con los demás.
cuáles son. Al detectarlos, eso es lo que tú tienes que mantener, lo que tú tienes que seguir, porque con esto te vas a dar cuenta de qué es lo que tú tienes valioso en tu vida. Por tanto, una vez que has visto los otros tres elementos y ahora estamos con esta, que es como la pieza que encaja para que tú puedas hacer el Tetris, lo primero que tienes que hacer es, ¿qué es lo que yo tengo ahora mismo que a mí me gusta, me hace sentir bien y es valioso para mí? Entonces lo mantengo. ¿Ok? Primer punto, seguir. Segundo punto, dejar. Y por supuesto, ¿qué vas a dejar? Pues vas a dejar aquello que estás manteniendo por inercia, que estás manteniendo por miedo. Identifica qué es lo que tú estás manteniendo durante todos estos años. ¿Qué has mantenido? ¿Una relación? ¿Un trabajo? ¿Unos hábitos que te están haciendo sentir mal? Identifícalos para poder dejarlos. Porque entonces ahí es cuando viene el siguiente paso y es comenzar. Y entonces te diría, ¿qué es lo que tú necesitas introducir en tu vida nuevo para avanzar, para recuperar tu rumbo? Y en la siguiente tienes la ficha perfecta, el puzzle perfecto, que encaja perfectamente. Sabiduría, coraje, serenidad, seguir, dejar y comenzar. De verdad que estas dos piezas, cuando las unes, te van a permitir recuperar el rumbo. Primero, toma conciencia de cuáles son todos esos elementos y factores que te están ahora mismo influyendo en tu vida, cuáles son todas esas capas, esas etiquetas, esas máscaras que te has puesto. Segundo, utiliza una estrategia que te permita por lo menos ir y empezar a dar el primer paso hacia tu rumbo, con sabiduría, serenidad, coraje y sobre todo para mantener, dejar o comenzar algo que te permita avanzar hacia ti. Y esto, por supuesto, si tú te imaginas lo que sería, aparte de tener esta brújula, tener las herramientas que te permitan avanzar y encontrar tu rumbo, tienes este acompañamiento al alcance de tu mano. Yo soy de las personas, y lo digo además por propia experiencia, que el viaje lo puedes hacer sola y evidentemente avanzarás, porque siempre puedes escuchar podcasts, leer libros. Perfecto, a mí me parece fantástico, ¿eh? Ahora, cuando haces el viaje acompañada y de la mano de alguien que va a estar ahí constantemente a través de apoyo, de audios, de llamadas, que te puede orientar, guiar, el viaje se hace, primero, más divertido y segundo, el acompañamiento te hace que si caes, te puedas levantar. Por eso, si esto te ha gustado, te voy a invitar a que tomes ahora mismo este código que aparece para que reserves conmigo un café, una caña, lo que tú quieras, pero quiero que lo reserves para que me puedas contar qué ha significado para ti este viaje que ha comenzado, porque solo es el comienzo hacia ti, hacia tu rumbo, sin excusas, no te las pongas, no te pongas excusas, simplemente resérvalo ya y me cuentas. Y tenemos una sesión para... Simplemente me queda daros las gracias, darte las gracias por haber estado aquí, por haberte permitido este espacio de reflexión y sobre todo por querer tomar nuevas decisiones que te hagan sentirte a gusto contigo misma y tener un bienestar emocional que te ayude a enfocar este final de año de una manera diferente. Nos vemos pronto. Gracias. Chao.